Eh, dolor, es un dolor intenso, ¿eh? Aquí yo le agregaría intenso porque hay de varios grados de dolor, pero el paciente se queja de dolor intenso, visión borrosa, hay ojo rojo y, bueno, esa sería como la tríada oftalmológica, pero por lo general hay náuseas. Incluso hay pacientes que han llegado al gastroenterólogo o al área de urgencias y le hablan al gastro porque está vomitando el paciente, no deja de vomitar. Esto es por el reflejo vagal que ocasiona el dolor tan intenso que hay, porque los pacientes pueden llegar a presiones de hasta 70 milímetros de mercurio, cuando lo normal es de 7 a 20. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos presiones en 30, 35, no hay dolor, pero sí que vemos halos de colores alrededor de los focos. Podemos también tener dolor de cabeza. Y cuando hay episodios de presión alta, que no son tan altos, podemos tener, eh, por decir, 40, que a lo mejor no hay tanto dolor, pero el paciente sí logra identificar que a veces o en ocasiones ve halos de colores alrededor de los focos. Pero ya cuando se instala un ataque agudo de glaucoma, sí tenemos todo esto, dolor intenso, visión borrosa, además ve halos de colores alrededor de los focos y se acompaña de náuseas y vómitos, ¿sí? Y la cefalea, pues sí, o sea, es frontal, es meramente del lado frontal del que está ocurriendo el episodio. Listo, perdón, ¿eh? Ya podemos pasar a la siguiente, Jacibe, gracias. Sí, doctora. Bueno, dentro de la etiología de este tipo de ángulo estrecho, en el primario tenemos que puede ser por un bloqueo pupilar, pues esto se va a deber a que la posición del cristalino y del iris posterior de la pupila nos va a provocar que pues haya un bloqueo en el flujo del humor acuoso, desde la cámara de cámara posterior a la anterior, lo que va a hacer que pues nos presente, bueno, nos incremente la presión de la cámara posterior, va a haber un movimiento hacia atrás del iris, y una obstrucción de la pues retícula trabecular. También otra, pues dentro de estos los factores de riesgo pues son la edad avanzada, la procedencia del este asiático y sexo femenino, hiperopia y antecedentes familiares. Sí, la hiperopia, es un término, casi no lo escuchamos, casi no lo usamos, pero equivale a hipermetropía, que es lo contrario de la miopía. Entonces, estos pacientes que ustedes ven que se ponen los lentes y se le ven un poquito más grandes los ojos, estamos pensando que es un paciente hipermétrope. Como dices tú, en mujeres es más frecuente por el tamaño axial, por lo general las mujeres somos un poco más pequeñas, pero se asocia más al sexo femenino, y el antecedente familiar porque se heredan también estas características de los ojos, ¿sí? Estas formas anatómicas también se heredan. Sí se presenta más en Asia, y la edad puede ser que no sea avanzada, ¿eh? Pueden presentarse desde los 40 años. ¿Sí? Pacientes con hipermetropía, mujeres que tienen cámara estrecha pueden tener un episodio desde los 40 años. Entonces, este sería el único factor de riesgo que podríamos decir que no necesariamente una edad avanzada, ¿sí? Adelante, Jacibe. Ok. Otro punto dentro de esta etiología es el estrechamiento del ángulo, pues a esto nos vamos a referir que va a haber una configuración del iris. Esto puede ser por un cierre del ángulo, por el síndrome del iris en meseta o un iris abundante. Sí, el iris en meseta o iris plató, se escribe platau, no tiene una configuración convexa. O sea, es decir, cuando hablamos de una configuración convexa, hablamos de que el iris, por si aquí está la pupila, ¿no? O sea, aquí en el centro. El iris está convexo, pero en el iris en meseta, o sea, está así. O sea, está como recto, pero en la periferia es donde está convexo. Sí, entonces también el iris prolato, que es una configuración anatómica prácticamente, también nos puede dar un ataque agudo de glaucoma, pero bueno, eso realmente ustedes no lo van a ver a menos que lo vean en una lámpara de hendidura, ¿sí?
Adelante. Ok, bien. Ahora tenemos pues la etiología del cierre del ángulo secundario. Aquí en este me faltó, sí me faltó agregar. En las sinequias anteriores, porque estas van a tirar del ángulo cerrado y pues nos van a causar una UVI, inflamación, etcétera. Dentro de también otra etiología es la membrana neovascular o A fibrovascular ver, tendida. discúlpame, Jacibe. Aquí más bien es viceversa. No, ahorita mencionaste que las sinequias posteriores nos pueden ocasionar uveitis y no, más bien es al revés. Más bien la UVI Las está adentro, uveitis, ¿verdad? ajá, Sí. las uveitis, la inflamación tan importante o aguda que hay, van a ocasionar que haya liberación de pigmento o haya prolongaciones de la raíz del iris hacia la malla trabecular, hacia el ángulo iridocorneal. Entonces, va a ser más bien una complicación o un efecto secundario de la uveitis que se estreche, no que se estreche el ángulo, sino que se cierre el ángulo. Y en el caso de los pacientes diabéticos, con retinopatía diabética, ya veremos en su momento, que también es un tema muy interesante, la retinopatía diabética, que tenemos varios grados también de retinopatía diabética. En la fase más avanzada, hablamos de que hay membranas neovasculares o fibrovasculares. La fibrovascular ya tiene células pues musculares ya en esa membrana que hacen que se traccione la retina y hay un desprendimiento de retina. Pero estas membranas neovasculares también se pueden presentar a nivel del ángulo iridocorneal. Incluso nosotros cuando revisamos el ángulo podemos ver neovasos. Los neovasos no son normales en el ángulo y estos también están obstruyendo el ángulo. Por eso yo creo que en paciente diabético el tipo más frecuente de glaucoma secundario es este, ¿sí? El glaucoma neovascular, que más adelante creo que nos lo van a mencionar también. Adelante, Jacibe. Sí, más adelante hablo del neovascular también. Y también otra etiología, pues precisamente de la membrana que fibrovascular. Luego, pues que se va a tratar más adelante en este tipo de glaucoma. Luego la membrana que también que obstruye el ángulo, incluyendo pues la membrana endotelial y el síndrome endotelial iridocorneal. Así es, Uh-huh. que este es un tema más corneal, ¿no? Que recordemos que el endotelio, ¿qué es el endotelio? El endotelio corneal es la capa más posterior, es la quinta capa, es la más posterior, es la que está en contacto con el humor acuoso en la cámara anterior, ¿sí? Adelante. Sí, también puede ser inducido por los lentes. En Ajá. pues el contacto con el iris trabecular va a ser como que una consecuencia de un gran cristalino o un ojo Es, pequeño, decía. sí, fíjate, el inducido por lentes se refiere al lente intraocular, ¿sí? El lente intraocular, dependiendo la posición donde haya quedado el lente. Anteriormente, algunos pacientes a los que no se les podía poner el lente intraocular, se quita la catarata y se coloca el lente, pero a algunos pacientes no se les podía poner el lente, bueno, incluso todavía. Si se pierde toda la cápsula, por cualquier razón, y no hay dónde poner el lente, no hay un sostén, no lo podemos acomodar en sulcus, entonces lo vamos a poner en la cámara anterior. Por lo general, cuando lo ponemos en la cámara anterior es cuando nos puede ocasionar un, 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 una obstrucción en la malla trabecular, en el ángulo. Entonces, también puede ser que esté en el sulcus y que esté empujando una de las, o las dos, ¿cómo se llaman? Ápticas. Las ápticas son como estas patitas de los lentes con la que se agarran en la cápsula, se llaman ápticas. Estas también pueden estar haciendo un efecto mecánico de presión sobre el ángulo iridocorneal y también nos puede ocasionar un aumento de la presión y ocasionar glaucoma. Adelante.
También tenemos que que puede haber un cierre del ángulo. Esto puede ser inducido por fármacos como el topiramato y la sulfonamida. Este generalmente nos decía que era cuando se aumentaba de dosis o se podría presentar que después de 2 semanas de ya estarlo consumiendo, de comenzar con el tratamiento. Ok, hija, sí, ve, si quieres, vamos a cerrar la sesión y empezamos, y ahorita les paso el link para la otra, ¿no? Sí, doctora. Por favor, gracias.
Muy bien, Jacibe, si gustas continuar, por favor. Sí, doctora. Bueno, me quedé Nos quedamos por en los si fármacos. era engullido por fármacos. Algo que deben saber es que todos los pacientes que tienen el ángulo estrecho, hasta que no se trate, deben evitar medicamentos que digan contraindicados en glaucoma. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha revisado algún medicamento que diga contraindicado en glaucoma. No es que esté contraindicado en glaucoma, allí tenemos que hacer algo porque no está bien dicho, o sea, no es esa indicación, sino que el ángulo estrecho se pudiera afectar por estos medicamentos que inducen cierta midriasis. Entonces, lo que queremos evitar es una midriasis en los pacientes con ángulo estrecho. Como les comenté el otro día, emociones fuertes pueden hacer que se libere la adrenalina y haya una midriasis media, ir al cine, estar en un lugar que sea un poco iluminado. Todo lo que nos induzca a midriasis tenemos que evitarlo. ¿Cómo lo vamos a saber? No vamos a saber quién tiene el ángulo estrecho hasta que no sea valorado por un oftalmólogo. Entonces, mi recomendación es que todas las personas mayores de 20 años vayan al menos una vez con el oftalmólogo. Todo está bien, ok, regreso a los 3 años. Todo está bien, regreso a los 3 años. ¿Por qué? Porque el glaucoma no es estrecho desde que nacemos, no. Se va estrechando cada vez con el tiempo, conforme pasa el tiempo. Por eso nosotros vemos un paciente que tiene el ángulo ligeramente estrecho o normal, lo tenemos, cuando lo volvamos a revisar en un año, tenemos que volver a revisar el ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo puede empezar a estrecharse con el paso del tiempo, ¿sí? O sea, no todas las pacientes mujeres hipermétropes tienen el ángulo estrecho en el momento que las revisemos. Si es en edad reproductiva, puede ser que no lo notemos, pero al menos a partir de los 40 sí hay que identificarlo. Entonces, hay pacientes pues que no se saben que tienen el ángulo estrecho, toman estos medicamentos y están teniendo episodios, a lo mejor no agudos, pero sí unos episodios insidiosos, presiones de 30 y ya baja, otra vez 30 y baja. El único dato que nos dan ellos, bueno, sí veo focos, veo halos de colores alrededor de los focos a veces. Y no, pensé que era normal. No, pues no es normal, ¿no? Entonces hay que revisar a ese paciente, ¿sí? Entonces todos los pacientes que ya sepamos que tiene el ángulo estrecho, hay que cancelar que se tomen cualquier medicamento que diga contraindicado en glaucoma. Sí, por lo general no nada más el topiramato, medicamentos que se usan para migraña, también medicamentos antihistamínicos, sí, en su mayoría están contraindicados en el ángulo estrecho. ¿Cómo saber? Pues solo revisando, ¿sale? Adelante, Jacibe. Ok, también otro punto, pues tenemos el edema coroideo. Pues era secundario, puede ser a una cirugía con láser, una obstrucción o oclusión venosa retiniana, y también otra que era el cerclaje escleral. Cerclaje escleral. El cerclaje escleral se realiza como parte de un procedimiento del desprendimiento de retina. Sí, es como, por lo general es el primer paso de una cirugía para desprendimiento de retina. Se coloca una banda alrededor del ojo, o sea, bueno, ya lo veremos en su momento si es que tenemos la oportunidad de verlo, pero el edema coroideo
sí nos va a ocasionar por presión, porque la presión va a venir de atrás. Entonces va a hacer que el ángulo se estreche más. Ujú. Sí, decía que cuando es que Sí. estaba demasiado apretado, pues nos iba a provocar este edema. Ajá. También otro punto, pues puede ser el tumor del segmento posterior, Que desprendimiento sería igual, ¿no? De forma mecánica. Mecánica nos estaría igual que el edema coroideo, nos estaría produciendo ese efecto de cierre angular. Igual el desprendimiento hemorrágico. Ok. Y el síndrome de dirección anómala del humor acuoso es algo muy raro, pero sí se puede presentar. O sea, que vaya en sentido contrario, ¿no? Que es lo que se conocía como glaucoma maligno anteriormente. Ahora ya es misdirectional glaucoma, algo así. Ujú. Adelante. ¿Le cambio, Dani? Ahí, por favor. Bueno, y pues el diagnóstico. En este, pues igual, como todos los anteriores, nuestra base va a ser la anamnesis, la clínica. Hay que hacer un buen interrogatorio. En este, pues vamos a indagar que los factores de riesgo de nuestro paciente. Vamos a ver si ha tenido cirugías previas con láser, problemas retinianos, qué medicamentos está tomando, pues por el hecho que habíamos mencionado anteriormente, como el topiramato. Sí, también tiene factores precipitantes, la presión intraocular, etcétera. Y dentro de la exploración, pues tenemos la exploración con lámpara de hendidura. En esta, pues vamos a buscar precipitados queráticos, inequias posteriores, atrofia o neovascularización del iris, una pupila medio dilatada y poco reactiva, el cristalino hematoso, células en la cámara anterior o partículas iridiscentes y edema en la cámara anterior. Vamos a medir la presión intraocular. Perdón. Okay. Vamos a medir la presión intraocular, también por conoscopía de ambos ángulos de la cámara anterior. Aquí pues el edema corneal puede mejorarse utilizando agentes hiperosmorales tópicos y también la exploración minuciosa del fondo de ojo buscando signos de oclusión de la vena central de la retina. También cuando pues se sospecha de glaucoma secundario de ángulo cerrado puede ser útil una ecografía en modo B o una biomiocroscopía ecográfica, que es la PM. Ok, entonces si ustedes tienen un paciente que tiene sospecha de que tiene mucho dolor, le bajó la visión, lo primero que tienen que hacer ustedes como médicos generales o lo que sea, o si están en su servicio social o están en el internado o ya están en la especialidad, pero si tienen un paciente con estas características, lo que hay que hacer es hacer un tacto del globo ocular. Y muy fácil, pueden comparar esta, esta, esta presión que hay sobre el ojo, como si estuvieran tocando un cartílago, ¿no? Como aquí, la punta de su nariz, que es cartílago. Igual ustedes van a hacer una especie de movimiento así sobre el globo ocular. No nos van a decir ustedes, ni yo tampoco podría hacerlo, darle una presión aproximada al paciente. No le puedo decir, ay, ¿sabe qué? Creo que tiene 25. No. ¿De qué nos va a servir? Vamos a tocar el ojito y lo van a sentir como piedra, literal. O sea, lo van a sentir durísimo. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen eso y lo sienten duro, ay, siento que está duro. A ver, me toco el mío, toco el de alguien más. No, pues es normal, pero el de él está durísimo. No tengan duda que es un ataque agudo de glaucoma y hay que referirlo de urgencia al oftalmólogo para que le haga una iridotomía periférica, ¿sale? Y no sé si tú lo leíste, Jacide, pero por lo general es unilateral cuando hay un ataque agudo, aunque los dos ojos tengan los mismos factores de riesgo, tanto anatómicos como no anatómicos. Es muy raro que se presente de forma bilateral, pero sí se presenta. Sí se presenta de forma bilateral y eso es muy triste, tristísimo porque si el paciente tardó en llegar, pues se puede quedar ciego, ¿no? O sea, literal. Entonces es importante saber esto.
Ahora sí, en el parte del tratamiento, la gonioscopía no es parte de tratamiento, sino es parte de la exploración física en la lámpara de hendidura. Tal vez, no sé si querías poner goniotomía. La Bueno, goniotomía, ajá. esta la había puesto porque pues sí era como parte de la exploración para ver como que si el ataque agudo era, se puede parar y para ver si el Fíjate bloqueo que, trabecular era reversible. ajá, en muchos casos el ángulo no es visible cuando hay un ataque agudo de glaucoma. Podemos sospechar cuando el paciente no tiene el ataque agudo, pero vemos en la gonioscopía que está estrecho. Ojo, cuando hay un ataque agudo de glaucoma no es porque está estrecho, sino porque sino porque está cerrado. En ese momento está cerrado, ¿sale? Y a veces podríamos no ver en la gonioscopía, pero, pero me sacó un poquito de onda porque lo pusiste en tratamiento, pero está bien, adelante. Bueno, pues aquí en tratamiento pues nos dice mucho que va a depender de nuestra etiología, la gravedad y pues la duración que esté presentando el ataque en el paciente. Aquí esta se puede producir ya sea un daño permanente y grave o bien puede que sea como que agudo. Y te puede hacer un cambio del glaucoma incluso en horas. Si la agudeza visual pues está alterada, generalmente es urgente reducir nuestra presión intraocular. Y el tratamiento pues deberá incluir medicación tópica para el glaucoma no contraindicada. Y como en este caso, en algunos nos dice que puede ser beta bloqueantes tópicos como el timolol, que va a ser en única dosis. También tenemos que se puede dar corticoides tópicos que pueden ser útiles como el acetato de prednisolona al 1%. Los agonistas alfa-2 tópicos en monodosis, como la proclanidina al 1%, o también la brimonidina al 0.1 o 0.2%. Y aquí también pues, nos mencionaba si el descenso, como les decía anteriormente, la depresión intraocular es urgente, pues vamos a utilizar inhibidores como de la anhidrasa carbónica, como la acetosalamida de 250 a 500 miligramos en intravenosa o dos cápsulas se pueden dar de 250 miligramos en dosis única. Y también el glaucoma agudo estrecho se debe, pues, se puede deber a bloqueo pupilar del cristalino o a faquíquico o pseudofaquíquico. Y lo más... Pseudofáquico. Ah, ok. Y ya también nos decía que pues hay que tratar los problemas sistémicos como el dolor, los vómitos, toda la sintomatología que presenta el paciente. Aquí voy a hacer un paréntesis. No nos vamos a enfocar en controlar la náusea y el vómito. En el momento que nosotros bajemos la presión intraocular, en ese momento van a desaparecer esos síntomas. Entonces, si tenemos un paciente con dolor intenso, ojo rojo, baja de la visión, y al momento de tocar el ojo, comparamos con el otro que está normal, en teoría, ¿no? O sea, supongamos que el otro ojo no tiene, sí tiene el ángulo estrecho, pero no tiene en ese momento el ataque agudo de glaucoma. Vamos a comparar, ¿sí? Al momento de hacer una palpación del globo ocular para, para ver si tiene la consistencia o textura normal al momento de hacer la palpación al otro ojo. Entonces, desde que sentimos que el ojo está duro, a la mente se nos tiene que venir, es un ataque de glaucoma. Se cerró el ángulo, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar la presión intraocular inmediatamente. Si ustedes no tienen todos estos medicamentos, porque estos medicamentos, los beta bloqueadores, los corticoides y los agonistas alfa 2, son para en ese momento, pero en ese momento no nos van a bajar la presión. Un paciente con un ataque agudo de glaucoma va a tener arriba de 50. Entonces, los medicamentos tópicos que se menciona aquí, los vamos a dar, pero para bajar 5 u 8 milímetros de mercurio, máximo, no más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es bajarla urgente. Entonces, el tratamiento definitivo es una iridotomía periférica con láser YAG. Ustedes no lo tienen, pero ¿qué pueden hacer? Dosis de manitol, ¿sí? Una carga de manitol es lo que ustedes pueden indicar antes de que llegue el oftalmólogo, ¿sí?
en bolo, ¿sí? O sea, se le pasa intravenoso el manitol, que es un agente que nos va a ayudar con la osmolaridad y esto nos va a hacer a su vez que baje la presión intraocular, ¿sí? Entonces, claro que si el paciente es diabético, pues hay que ver la forma de a lo mejor pasarlo o tenerlo ahí en control glucémico, ya valorar con el internista, ¿no? O quien esté a cargo, pero no hay otra forma de bajar la presión, porque en lo que se traslada o en lo que llega con el oftalmólogo, algo se tiene que hacer. Y ese algo es pasarles manitol y puede tomarse también 250 miligramos de acetazolamida, ¿sí? Pero aquí no se mencionó, pero es importantísimo. El tratamiento definitivo va a ser la iridotomía periférica con láser jack. Y no se la va a hacer hasta que en lo que llega con el oftalmólogo, ¿ustedes qué tienen que hacer? O incluso yo, si veo a un paciente que está cursando con un ataque agudo de glaucoma en un hospital y me hablan de urgencias y voy, que le pasen manitol, se lo terminan de pasar y vámonos a la clínica a operar, ¿sí? Es un procedimiento ambulatorio, sentado así si fuera una revisión con lámpara de hendidura, pero en vez de hacerlo con la lámpara es con un láser, ¿sí? Se tienen que hacer unos orificios de aproximadamente 300 micras en la periferia del iris, por eso se llama iridotomía periférica y se hace con láser jack, pero es muy, muy importante. Solo esto nos va a bajar la presión. El manitol obviamente no le va a durar varios días el efecto. O sea, es poco tiempo, unas horas, unas 4 a 6 horas, ¿sí? Pero ese es mientras se le hace la iridotomía. Y estos medicamentos que mencionas, así ves, sí se le puede dar si están ahí, pero no nos van a bajar tanto la presión. ¿Vale? Adelante, Jacibe. Bueno, en seguimiento, pues de hecho tenía eso, las indicaciones, pero es que donde yo lo investigué me decía que, por ejemplo, en el seguimiento tenemos que estar evaluando a nuestro paciente por horas. Si en la primera hoja, en la primera hora la presión intraocular no bajó, entonces tenemos que dar el manitol, que es de 1 a 2 gramos por kilo, en vía intravenosa, que a lo largo de 45 minutos se le da. Y luego ya nos decía que una segunda reevaluación de nuestro paciente era ver que si después de 2 ciclos de terapia médica máxima no desciende esta presión intraocular, pues teníamos que evaluar o ver plantearnos la iridotomía. Ok, pues más o menos, o sea, es que todo va a depender si la córnea está clara o no. De eso va a depender. Cuando hay un aumento muy importante de la presión, es muy probable que la córnea esté opaca. Y si la córnea está opaca, no vamos a poder aplicarle el láser. Pero se le tiene que aplicar, no tenemos que esperar tanto. O sea, si la córnea está muy opaca y tiene por decir 70, entonces le dejamos su bloqueador tópico, su corticoide tópico, su alfa-2 agonista y su bolo de manitol. Y eso nos va a hacer que nos baje la presión en lo que llega y en lo que se transparenta la córnea. Ya hasta ese momento hay que hacer, pero se tiene que hacer el mismo día. O sea, no podemos esperar. ¿Por qué? Porque la causa, el origen es el ángulo estrecho. Tenemos que tratar el ángulo estrecho. Sí o sí. No hay de otra. ¿Sale? La que sigue. Ok. Aquí en el glaucoma crónico de ángulos cerrados, donde sí vamos a tener, el paciente nos va a referir más frecuente los halos de colores alrededor de los focos. Sí, es más insidioso, más así, se quita, pues porque está subiendo y bajando la presión, pero no de forma tan súbita, tan alta la presión. El glaucoma crónico de ángulo cerrado maneja presiones un poquito más bajas, por decir 30 y tantos, 28, 38, más o menos se mueven en esos rangos la presión intraocular. Adelante, Jacibe. Vas muy bien, Te felicito. Sí, gracias. Bueno, aquí en nos mencionaba que el glaucoma crónico de ángulo cerrado, generalmente el paciente va a referir más bien, no va a referir síntomas, él va a estar asintomático. Pero en la enfermedad avanzada podemos que este paciente puede presentar una disminución de la visión o pérdida en los campos visuales. Los signos,
Pues dentro de estos vamos a encontrar la gonioscopía, muestras de bandas amplias de las sinequias anteroposteriores en el ángulo. Aquí están las sinequias, pues van a bloquear la visualización de las estructuras subyacentes del ángulo y pues vamos a encontrar que tenemos una presión intraocular que puede estar elevada, pero pues nos mencionaba que luego podía estar baja. Sí, 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 sí. Cuando tenemos muchas sinequias anteriores, sí, si son muchas, pues sí puede ser que la presión se mantenga alta de forma sostenida. Cuando hay pocas, podemos tener más fluctuación de la presión, como les decía, de 28 a 38, estarse moviendo, por ejemplo. ¿Sale? Y elevada, no tan elevada como un glaucoma agudo, ¿sí? Que llegan hasta 70, 75, 80. Y en el crónico no, por lo general es arriba de 20 y se mueve, por decir, alrededor de 30, ¿no? Y eso no ocasiona dolor, es importante.